Estamos hoy día con el director general de los museos del Perú, Carlos del Águila, con quien tenemos el gusto y el agrado de conversar largo y tendido con motivo del bicentenario y más aún con motivo de la inauguración del Museo Nacional del Perú, el MUNA, la obra más emblemática y más icónica del bicentenario del Perú, de los 200 años de historia que hay en un país como el nuestro. Así es. Señor Carlos del Águila, ¿qué es el MUNA? El MUNA, como su nombre lo dice, es el Museo Nacional del Perú. Es a partir de ahora el principal museo, el museo más grande ahora de Latinoamérica inclusive, que va a albergar colecciones que representen la historia de nuestro país, de nuestra nación, pero no solamente desde el ámbito prehispánico, arqueológico, sino también en el ámbito de la historia contemporánea. Es una historia mixta, es una historia cruzada, que va a permitir entendernos y reflexionar a nosotros mismos, al público que visita, e investigarnos como nación peruana, de cara a que estamos cumpliendo 200 años de vida independiente y que esperamos tenerla más proyectada 200 años más inclusive, ¿no? Entonces este museo se convierte en eso, en un espacio simbólico de reflexión, de expresión, de creatividad del país, del Perú, en todas sus manifestaciones. ¿Qué define al MUNA? Define fundamentalmente la necesidad de tener una institución cultural que represente o que custodie el patrimonio cultural de la nación. Recordemos que al inicio de la vida independiente todos los países generalmente instituyen tres estamentos: la biblioteca, el archivo y el museo. Tres estamentos que en cada país deben tener el carácter de nacional. El Perú recién ha logrado eso este año, 200 años, casi 200 años después de su vida independiente, por lo menos con el museo. La biblioteca y el archivo ya también están constituidos. ¿Qué había antes? ¿Qué hubo antes? ¿Por qué en 200 años no tuvimos museos? No es cierto, sí hubieron museos que cumplieron ese rol, pero siempre fueron temporales, siempre fueron estacionales y el proyecto no funcionó. La idea es que este proyecto del Museo Nacional de Perú, con esta infraestructura maravillosa, se consolide, se fortalezca y tenga una continuidad importante para todos nosotros como país. ¿Cuál es la conexión que hay entre el MUNA y el Perú mismo? Del Perú de Belaún, del Perú profundo, el Perú del interior del país, el Perú de la costa, sierra y selva, de los valses criollos. ¿Cuál es la conexión que hay? Debe ser eso, la expresión de todo lo que has mencionado y más. La posibilidad de entendernos como país, de conocernos como idiosincrasia, de saber sobre nuestra música, nuestras antiguas músicas y nuestras recientes músicas, nuestro legado patrimonial, nuestros edificios, sobre todo lo que hemos construido en este país. Eso es lo que representa el MUNA, esa es la conexión que el MUNA tiene con nosotros. Debe pertenecernos a todos los peruanos sin distinción. Ese es el gran reto que tiene una institución como esta. ¿Por qué se esperó 200 años de historia para construir el MUNA? Bueno, no se esperó, no creo que se haya esperado tanto. Yo creo que ha habido muchas experiencias previas, algunas frustradas, algunos que han logrado éxitos rotundos. Recordemos que el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú hizo las veces del Museo Nacional del Perú por tener las principales colecciones. Se está reabriendo hace poco, está volviendo a renacer. El Museo de la Nación, por ejemplo, posteriormente tuvo ese rol, ahora lo va a tener el Museo Nacional. Las colecciones que va a formar parte del Museo Nacional son del Museo de la Nación, las que constituyó el Museo Nacional hace 20 años. Eso significa que este trabajo de lograr que el museo se consolide y que ahora recién lo estamos logrando con una infraestructura como esta, va a permitirnos trabajar para que este museo hacia el 2024, cuando esté completamente concluido en exposiciones, en colecciones, en implementación, pueda ser, digamos, el reflejo y el orgullo de todos los peruanos, de todos sin excepción, y eso sí quiero poner mucho hincapié.
Es para todos, es de todos. Esta institución nos debe pertenecer a todos y ese es el gran trabajo que tiene. ¿Cuáles son las secciones o qué vamos a ver en una plataforma, en una institución como el MUNA? El MUNA se ha planteado estudiar al país, a la nación peruana, desde tres perspectivas. Primero, desde su territorio y todo lo que ello implica. Es un territorio muy diverso, muy complejo, muy vertical, con mucha historia de por medio y bastante transformado por su sociedad, ¿no es cierto? Es riquísimo naturalmente hablando y ahí hay mucha historia que contar, mucho espacio y muchos temas que decir. Segundo, desde el individuo, y el individuo implica todo su comportamiento, todas sus prácticas, todas sus características, todas sus acciones, toda su diversidad. Y tercero, lo que une estos dos puntos primeros, la tecnología. La tecnología está expresada en los materiales, en los objetos, en las cerámicas, en los textiles, en los metales, en los objetos de madera, de piedra, en los edificios, ¿no? Toda la arquitectura que se ha plasmado en todo este país a lo largo de toda la historia, inclusive hasta la reciente. Inclusive este museo va a formar parte de esas características de la arquitectura de este país. Esos tres puntos deben estar planteándonos entendernos como país, en ese orden, ¿no es cierto? En simultáneo debe haber investigación al respecto. El MUNA no solamente se va a concentrar en contar cosas, sino en investigar cosas, para ser mejores peruanos, para ser una mejor nación. ¿Cuál es el factor diferenciador o qué lo va a marcar o distinguir de los demás museos, del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia de Pueblo Libre, del Museo de la Nación y de otros museos que hay en Lima y en el Perú? ¿Qué lo diferencia? Si bien todos los museos lo tocan, el MUNA tiene como rol incidir muchísimo en la diversidad y la pluriculturalidad de nuestro país. Ese va a ser su caballo de batalla. Eso no significa que los otros museos no lo toquen, claro que lo tocan, pero tienen más componente cronológico, antropológico. Esto es totalmente diverso e integral. Acá todas las ciencias y todas las artes deben darse espacio para expresar lo que el Perú es desde el inicio, desde sus inicios hasta la actualidad. Y esa diversidad y pluriculturalidad se expresa en sus lenguajes, en sus idiomas, en sus conductas, en sus prácticas religiosas, mortuorias, en su vida común, cotidiana. Esa diversidad es el gran peso que debe tener el Museo Nacional del Perú. ¿Cuáles son la serie de actividades que han planteado para activar la cultura en el MUNA? El MUNA se está planteando hasta diciembre de este año una serie de programas de actividades vinculadas a conferencias en el ámbito virtual, a exposiciones en el ámbito presencial. Vamos a tener visitas todas mediadas, todas reguladas, todas controladas y registradas por el tema del COVID. También se está planteando un programa con las comunidades vecinas, ¿no?, de trabajo y de relacionamiento con Villa El Salvador, Lorilla y Pachacamac. Se está planteando también una serie de actividades culturales en donde los elencos del Ministerio de Cultura van a estar presentes en las actividades de acá, haciendo sus presentaciones. Y la Dirección de Audiovisuales del Ministerio de Cultura va a proyectar también el cine peruano en el auditorio maravilloso que tenemos. Eso está proyectado, ya lo hemos anunciado, ya está programado para durante todo lo que queda del año estar presentes en las actividades. Y la idea es que esta práctica, antes de tener el MUNA terminado, continúe el 2022 y el 2023 también, en la medida que se va armando e implementando este museo. ¿Cómo se va a complementar con el Museo de Sitio de Pachacamac que tenemos al frente? Muchísimo. Ya estamos trabajando un programa de relacionamiento comunitario con ellos, porque estamos en el mismo espacio. Obviamente, el estar acá en un espacio como el MUNA va a gatillar la posibilidad de incrementar las visitas, no solamente del santuario, que se ve maravillosamente desde acá, sino también del Museo de Sitio, que ya está en operación. ¿Cuáles son las metas en un mediano y corto plazo después de construir el MUNA? Después de abrirlo, porque ya está concluido en su obra. Después de abrirlo, sí. Después de abrirlo, que es lo que hicimos el día 24, el plan es terminar su implementación y llegar como meta hacia el 2024 con una institución concluida, con personal, con recursos, con financiamiento, que es lo que obviamente tiene en gran parte, en casi la mayoría,
y con un programa de actividades integral que involucre a todos los peruanos y no solamente a Lima, sino a todo el país. Ese es el gran reto. ¿Cuál va a ser la obra emblemática museística de la batalla de Ayacucho, que es en el 2024? Bueno, no, en principio Ayacucho tiene una serie de programaciones importantes. Obviamente es la puesta en valor del obelisco de la Pampa de la Quinoa. Tengo entendido que hay un proyecto de museo también por allá. Está todavía en diseño, pero las emblemáticas para el 2024 es esa, junto con haber concluido e inaugurado, ahora sí, con todo lo que ello implica, con una exposición permanente y todo, este edificio. ¿Cuál va a ser el destino de los demás museos que de alguna manera repiten el concepto que en su momento tuvieron el Museo Nacional de Ecología, Antropología e Historia y el Museo de la Nación? ¿Cuál va a ser el destino? Hay que entender que los museos del Perú están reformulando sus contenidos. No hay que preocuparse con que los museos siempre estén contando casi lo mismo, que la mayoría son de arqueología y antropología, sino cómo contar esa misma historia. Hay miles de formas de contar esa misma historia y esos mismos temas, pero además hay la posibilidad de ampliar en nuevos temas, vincular con la contemporaneidad. Ese es un proyecto que los museos del Estado han estado ya reformulando hace bastante tiempo. De hecho, el Museo de Pueblo Libre, el de Arqueología, Antropología e Historia, ya reformuló su contenido. Acaba de abrir una sala de independencia maravillosa que también invitamos a visitar. Y por tanto, esa idea, digamos, de pensar de que si ya uno dice una cosa y el otro dice otra, no es tan valedera, porque sí hay miles de formas diferentes de contar una misma historia, y eso es lo que hacen los museos. Por tanto, lo que el MUNA cuente de una manera, lo puede contar el Museo de Pueblo Libre de otra, y lo puede contar Pachacamac y Guayamarca y Puruchuco de otras formas, y el norte igual, desde el ámbito regional. Entonces, estamos hablando de una misma historia que debe ser interpretada y entendida de diferentes formas por la diversidad que tenemos, y ese es el reto de los museos, esa es la pasión que tienen los museos en el mundo, no solamente en el Perú. ¿Se va a promover el cine peruano en el auditorio del MUNA? Sí. ¿Por qué la necesidad, por qué el interés de promover la obra cinematográfica peruana en un sitio como el MUNA? Porque hablar del Museo Nacional del Perú implica hablar de todas las artes y todas las manifestaciones creativas. Acá tampoco debería estar ajeno el teatro, ni la danza, ni la música, que ya lo tenemos programado. Ninguna manifestación artística, cultural, contemporánea y antigua y lo que fuese, debería no tener un espacio en un lugar como el MUNA. El MUNA es para eso, para tener un espacio de todas esas manifestaciones y de posibilidades de creación también. ¿Han pensado en construir una cineteca nacional donde se aboque, se aborde toda la cinematografía peruana, bueno, en la cultura, en San Borja o cerca de acá? No tengo esa información, pero sí sé que el MUNA va a permitirse, digamos, proporcionar esos espacios para desarrollar esta presentación del cine peruano, que es tan importante y ha crecido significativamente en los últimos años. Entiendo que son proyectos que se vienen desarrollando para el futuro, pero digamos, en lo que corresponde al MUNA, les hemos ofrecido a la Dirección de Audiovisuales del Ministerio de Cultura la posibilidad de que aquí se presenten y se expresen no solamente lo que CONACINE ha producido en los últimos años, sino también el cine peruano en general de manera independiente. ¿Cuáles son las cifras o las expectativas que tienen sobre el turismo, sobre la oferta y la demanda turística que va a venir al MUNA y a los museos después de un remozamiento, después de una remodelación? ¿Cuáles son las cifras que manejan? Tengamos presente que la pandemia nos ha cambiado los panoramas. Teníamos diagnósticos y estudios de un crecimiento significativo de visita a los museos, incluido que estaba proyectando recibir 2.500 visitas diarias, porque para eso está preparado el edificio, pero ahora solamente estamos en 140, 150 personas al día por la pandemia. Esto es por el momento, por un tema de control y de regulación. Las perspectivas apuntan a eso, ya no pensar en visitas masivas a los museos, sino en visitas de calidad. Los temas están cambiando y la pandemia nos está obligando a tener una manera diferente de consumir cultura en nuestro país.
¿Cuáles van a ser las medidas para consumir cultura de aquí a los próximos años mientras dure el efecto o las secuelas de la pandemia en el Perú? Ya tenemos muchos protocolos y procedimientos, no solamente para museos, sino para visita de sitios arqueológicos y monumentos históricos, y para desarrollo de actividades culturales, ¿no? Para las actividades escénicas. Ya hay protocolos que se están cumpliendo, que se han comenzado a aplicar. Desde diciembre del año pasado ya estamos nosotros aplicando protocolos de seguridad. Este museo tiene protocolos de seguridad y de control, no solamente del aforo, sino también del tipo de visita, del distanciamiento. Todo eso lo tenemos bastante regulado, de acuerdo a las normas del MINSA, por supuesto. Y van a ser así. Esto no va a cambiar de aquí en los próximos 3 o 4 años. Así que hay que acostumbrarnos a tener esta práctica, digamos, bastante rigurosa, bastante exigente en seguridad. Por más vacunas que tengamos, por más pandemia que esté controlada, siempre ya tendremos que tener un mayor control y cuidado. Y por tanto, si es que hay que pensar en visitas o actividades masivas, hay que poner mucho trabajo y mucho esfuerzo en la seguridad. ¿Cuál va a ser el incentivo del sector cultura para los museos, para la Dirección Nacional de Museos del Perú? ¿Cuál va a ser el subsidio o algún incentivo para promover y que no baje la audiencia? Esa es una muy buena pregunta. Si bien la pandemia nos está planteando un control a nivel de masividad de públicos, incentivos se están programando muy discretamente. Hay incentivos y estímulos controlados a nivel de las artes visuales y a nivel de exposiciones que ya están funcionando. Ya se han dado algunos a museos pequeños. Esperamos a conseguir muchos más, ¿no? Esperemos que las cosas se mejoren. Creo que las posibilidades del país están positivas y vamos a ir trabajando a lograr mejores estímulos y incentivos y beneficios para todos los museos del país, no solamente para el mundo. ¿Van a haber obras en exposición temporales? Claro que sí. ¿Cómo qué tipo? Bueno, ahorita tenemos 3 exposiciones temporales. En agosto se inaugura una 4ª de arte contemporáneo que tocan el tema del país. La primera exposición es la de Peregrinaje, una historia del Museo Nacional, que es un audiovisual bastante importante que ya está funcionando. La segunda es las obras que se han venido recuperando en los últimos años de repatriaciones que se han conseguido a partir del Estado, que hay en 2 salas. Una tercera que tenemos en el segundo piso, que es sobre la interculturalidad, que se llama No hay país más diverso, que es una experiencia audiovisual bastante importante también, que la van a poder ver. Y la 4ª, que para agosto va a estar lista, que va a estar en esta sala, va a ser sobre el arte contemporáneo de nuestro país. Si van a tocar arte contemporáneo, ¿eso duplicaría o de alguna manera repetiría el objetivo, el público del MAC de Barranco? Para nada. ¿Cómo así? Las posibilidades de tener 1, 2, 3, 10, 20 museos de arte son amplísimas. No, el arte, la música, el cine, el teatro no tendrían que tener solamente un solo espacio, sino estar manifestándose en diferentes espacios en el Perú. Y el MUNA no debería ser esa excepción. No va a afectar el hecho de que acá exista una colección o exposiciones de arte contemporáneo con lo que está haciendo el MAC, con lo que está haciendo el MALDI, con lo que está haciendo MATE, con lo que está haciendo un montón de otros museos. No pasa nada. Van a promover también los aguardientes como el pisco, la chicha de jora, la chicha morada. A nivel de investigación, evidentemente es un tema a considerar, pero no sé si promover el consumo, no es la idea, pero sí, digamos, la investigación, el estudio y la presentación de su información. Todas las sangres, todas las razas. Así es, todas las sangres y todas las razas, y hemos comenzado con ese tema en estas exposiciones temporales. ¿Qué personajes recuerda usted cuando se habla de Museo Nacional? Están en este video. Comencemos con Mariano Eduardo de Rivero y Ustariz, primer director del Museo Nacional, con Max Ule, siguientes directores, y con Julio Cetello. Son las principales figuras para los museos de nuestro país. ¿Cómo quiere ser recordado usted cuando se hable del MUNA? Simplemente como un funcionario más. Nada más. ¿Qué opinión tiene del señor Luis Repeto, que también tuvo una connotada participación en la promoción y difusión de los museos, como Museo Puertas Abiertas de TV Perú y otros programas, otras políticas más? Luis Repeto fue mi maestro, mi amigo y mi mentor.
tengo bien presente y está acá, en este logo. No tiene tinte político este museo. No debería tenerlo y no debería eximirse de tocar el tema político también, porque para eso es el Museo Nacional del Perú, para todos los temas. Se han propuesto que no sea de ninguna manera un elefante blanco. No va a ser la idea y creo que estamos bastante entusiastas con esta posibilidad. Gracias. Fue Carlos del Águila, director nacional de Museos del Perú, con quien hemos tenido el gusto de hablar para la Cámara de Freddy Armando Romero Paredes. Adelante.